Ser más productivos y básicamente ahorrar tiempo es una de las tareas que como dueños de un negocio o de un emprendimiento siempre lo buscamos. Siempre queremos, de cierta manera, tener más libertad, más tiempo para otras actividades y también para liberar un poco de estrés. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestras actividades sean más productivas y cómo hacer para que de cierta manera tengamos la oportunidad de reducir la carga de trabajo? Una de las maneras que nos ayuda mucho, hay muchas formas de poder abordar este tema, pero una de las formas que nos ayuda bastante es tener herramientas que nos faciliten el trabajo, que de cierta manera reduzcan las diferentes actividades que hacemos repetitivas o simplemente que nos permita tener a la mano todo aquello que necesitamos día a día. Por eso, hoy vamos a hablar de herramientas digitales que nos sirven para organizar nuestros proyectos, nuestras tareas, nuestros incluso bases de datos de clientes, etc. Para hacer esto hay varias herramientas digitales. Yo antes usaba Trello, hay otras como Asana, Notion, Basecamp, ClickUp y otras más. Pero hoy nos vamos a enfocar en Notion. ¿Por qué? Porque justamente he estado haciendo el traslado de Trello a Notion y realmente me está encantando todo lo que estoy viendo con esta herramienta y quiero que hoy puedan ir conociendo un poco de qué trata esto y puedan aprovecharlo para sus emprendimientos o proyectos. Así que vamos con este tutorial de Notion. Lo primero que tenemos que hacer es buscar directamente Notion. Vamos a Google y encontramos el primer resultado, que básicamente es este, notion.so. Una vez aquí podemos ver que, Notion está en inglés, no hay una versión en español. Sin embargo, no es tan problema este tema de la barrera del idioma. Y también podemos ver que básicamente Notion es usado por equipos que trabajan en Loom, en Pixar, IBM, en Nike y otro montón de empresas muy famosas. Aquí ellos tienen como una muestra de cómo se ve. Pero todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y por ahora también quiero mencionar que las otras herramientas que comenté al inicio, por ejemplo Trello, Asana, también Basecamp y ClickUp, también son herramientas muy buenas, pero en mi caso yo me estoy centrando en usar ahorita Notion porque se adapta mejor a la manera en como a mí me gusta trabajar. Entonces, de igual manera yo les dejaré el enlace para cada una de estas páginas que puedan ustedes investigar cuál creen que puede servir mejor para ustedes. Todas realmente son top, son muy buenas. Yo por ahora voy a usar Notion y todas estas opciones también tienen la opción para usarlo de manera gratuita. Yo voy a trabajar con Notion en la cuenta gratuita. Entonces vamos a darle clic aquí, crear cuenta o comprobarlo de manera gratis. Y básicamente lo que me pide es el correo. Voy a ingresar mi correo. Continuar. Y ahora me van a enviar un código al correo que tengo que ingresar aquí. Entonces voy a ir a buscar el código y lo pego. Ya tengo el código a mano. Ahora únicamente lo pego acá. Y le doy crear cuenta. Ahora me pide el nombre y una contraseña, que de igual manera les recomiendo siempre una contraseña compleja. Pueden usar esta herramienta LastPass, que es muy útil para gestionar contraseñas y tener todas bien difíciles para que siempre tengan mayor seguridad. Voy a ir aquí, voy a ingresar mi contraseña. Listo, esa contraseña la generé con LastPass, entonces es sumamente números y letras y símbolos por todo lado. Ahora voy a darle continuar. También puedo haber agregado una foto, ahorita no la agregué, pero eso lo podemos hacer también. Y aquí podemos elegir dos opciones, que es la versión de probar gratis o la opción de pago o crear una cuenta totalmente gratuita. Es lo que queremos en este momento. Voy a crear la cuenta totalmente gratis y damos aquí al botón de Take Me to Notion. Muy bien, apenas entramos a Notion, lo primero que vamos a ver es este tutorial que básicamente nos indica que aquí a la izquierda tenemos las diferentes plantillas y esto que vemos ahorita es la plantilla o página de, digamos que de tutorial. Hay otras que trae Notion ya por defecto para que podamos ver qué se puede hacer en Notion.
pero en esta tutorial, si ustedes la hacen poco a poco, van a ir comprendiendo las diferentes herramientas que se pueden trabajar. De igual manera, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Solamente quiero que sepan que, bueno, acá están las plantillas. Yo ahorita no voy a usar estas, es más, voy a borrarlas para poder crear una completamente nueva. Pero antes de borrarlas, quiero que vean cómo más o menos se puede trabajar información en Notion. Aquí, por ejemplo, tienen checklist, tienen títulos, párrafos. Yo podría mover estos párrafos a otra posición. Los títulos, podría borrarlos. Simplemente doy clic en los 6 puntitos y doy a eliminar. Y así también puedo ir creando más checklists o desmarcar un checklist. También aquí tienen enlaces o subpáginas. Yo doy clic aquí y voy a un nivel más adentro de esta página de QuickNote. Puedo regresarme desde acá arriba y así puedo ir navegando entre distintas plantillas. Por ejemplo, esta de Home tiene como listas y una separación de columnas. Básicamente esto es porque uno arrastra un objeto a la par de otro. Entonces yo, por ejemplo, podría poner este a la par de este otro acá y ahora ya tendría una tercera columna. Bueno, voy a ir ahora aquí en Task List. Básicamente es una forma de ver la información, pero en este formato similar a lo que hace Trello. Si no han usado Trello, básicamente Trello tiene esta opción de tener como columnas y yo puedo ir moviendo una tarjeta como si fuesen estas notas de colores que uno pega en una pizarra. Las puedo ir moviendo de columna en columna según el estado en el que está esa tarea, como si es una tarea por hacer o se está haciendo todavía o si ya fue finalizada. Aquí hay otra plantilla para poner como listas de enlaces o información que yo quiero ir guardando y también, por ejemplo, una lista de libros por leer. Y aquí se puede ir viendo como algunas de las listas que tienen acá. Estas plantillas yo honestamente no las uso. He empezado a trabajar directamente con una hoja en blanco e ir creando lo que para mí se adapta más a mi flujo de trabajo. Así que ya que borré todas, voy a agregar una nueva aquí en ese botón. Y ahora aquí lo primero que me pide es el título. Digamos que vamos a crear la de Crobana, que sería mi negocio. Entonces lo doy así. Simplemente escribo el nombre. Puedo agregar un icono. Por ejemplo, puedo elegir un icono de la computadora. Está para acá. Así. Porque tiene que ver con el tema de desarrollo web. Y ahora también podría agregar un cover, que sería como una portada. Automáticamente ponen una, pero voy a cambiarla. Aquí en Change Cover. Podría elegir entre estas de acá, como un gradiente o algunas fotos recientemente, o básicamente son como fotos de distintos repositorios. Podría subir una desde mi computadora. Podría poner el enlace de una imagen de internet. O también usar alguna de la base de datos de Unsplash, que es una página donde hay imágenes libres de derechos de autor. Entonces podría buscar aquí algo como web design, que sería diseño web, y elegir tal vez algo como esto. Muy bien, ahí tengo una. Si no me gusta, podría cambiar a otra. Básicamente eso es muy flexible. Y es una manera de tener, digamos que un poco de diseño. Voy a hacer clic afuera. Si quisiera eliminarla, nada más voy aquí de nuevo a Change Cover. Y aquí está un botón de Remove o de eliminar, de remover. Muy bien. Ahora lo que queremos hacer es ir creando un poco de contenido para que puedan ver cómo funciona esta opción de Notion para crear todo tipo de bloques. Básicamente es eso. Notion son bloques que podemos ir dando diferentes formatos. Para poder crear un bloque, simplemente nos posicionamos en algún espacio en blanco de Notion y hacemos o colocamos el slash. Cuando colocamos el slash, Notion automáticamente nos pone a disposición todos los tipos de bloques que podríamos crear. Están los bloques básicos, que serían estos: un texto simple, una página, que podría ser otro nivel de profundidad en la que estoy ahorita, to-do list como un checklist, encabezados, que esto va a servir mucho para crear índices, ahorita lo vemos, bullet list, básicamente viñetas o con punto o con número, toggle list, que sería, o toggle, no sé cómo se dice bien esto, pero es como el acordeón cuando uno hace clic en una ventana y se abre. De hecho, aquí a la derecha van a poder ver una pequeña vista previa cada vez que me posiciono encima de algo.
También podríamos tener frases, un divisor como para dividir contenido, un enlace a otra página dentro de acá de Notion o un callout que es como resaltar un texto. Luego ya vienen otros tipos de bloques como mencionar a una persona, mencionar una página, crear un recordatorio. Esto para mí es muy útil porque uno puede poner un recordatorio directamente aquí para uno mismo, digamos como que yo diga revisar este texto y lo pongo que se active pasado mañana. Entonces pasado mañana se me va a activar una notificación de revisar ese texto y yo doy clic y me va a llevar a donde yo puse este recordatorio. También puedo tener emojis, ecuaciones para los que están en la universidad, eso también ayuda mucho. Ahorita nos vamos a centrar en crear un contenido como para un negocio, pero también eso sirve, todo lo que usamos en Notion sirve para a nivel personal o universitario. También tenemos otros tipos de bloques como tablas. Podemos crear tablas tal cual y como haríamos en Excel y eso lo podemos exportar también y verlo en Excel. Todo eso se puede. La ventaja que tiene es que hay varias formas de verlo. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se ven. Luego más abajo tenemos media, que podríamos insertar una imagen, enlaces, videos, audio, código, archivos y luego también embeber o colocar, digamos, algún archivo o contenido de una herramienta externa como Google Drive, un tweet, Google Maps, etc. Finalmente hay otros bloques avanzados como tablas de contenido, ahorita lo vamos a ver, bloques de ecuación, un botón que si usted le da clic ejecuta una acción, la cual la podemos definir paso a paso, como que al tocar el botón se crea una página nueva que diga Croana y que diga tal cosa. Todo eso se puede hacer para automatizar poco a poco las tareas que hacemos. El breadcrumb, que básicamente es como un pequeño, esto se le llama como a las migajas de pan, que es ver dónde estoy yo ubicado en este momento, es decir, en qué profundidad de página. Y básicamente esos son los bloques en general. Luego está esto de poder sincronizar páginas. Y esto de aquí abajo, ven que se repiten a las que vimos arriba, es porque todo lo que creemos lo podemos convertir a otro bloque en caso de que nos hayamos equivocado. Si yo hice un checklist y no quiero que sea en formato checklist, no hay problema, puedo marcarlo y convertirlo en formato texto o en formato lista, etc. Y más abajo tenemos opciones como para eliminar, duplicar, básicamente opciones generales. Y por último tenemos lo del color, que podemos dar a los textos un color o también al fondo un color. Muy bien, ¿qué vamos a hacer primero? Podemos ahorita crear, digamos, como si fuese el tablero donde trabajaría, por ejemplo, los clientes. Entonces voy a crear un primer heading o encabezado que se llame clientes. Doy enter y ya me permite ir creando otro bloque más abajo. Entonces aquí abajo puedo crear una tabla que sea de mis clientes. Entonces voy a hacer slash otra vez y bajo la opción de tablas. En lo personal, el uso de tablas creo que es de las opciones más útiles que van a aprovechar porque permite ir organizando toda la información. Vamos a ver cómo. Entonces le doy a la opción de tabla y ahora que ya tengo la tabla aquí, también vean que el espacio que hay aquí a la izquierda de Croana, bueno, de esto de acá, es muy grande. Aquí a la derecha también. Si vamos aquí arriba, hay varias opciones. Está compartir, para poder compartir con alguien. Ahora al final vemos más. Podemos ver comentarios que se hayan hecho en esta página, los diferentes, el historial que hay de la página, los cambios que se han hecho. Puedo agregarla como favoritos. Esto haría que aparezca aquí a la izquierda, ven, aquí aparece a la izquierda como favoritos Croana. Puedo quitarlo también. Y en los 3 puntos hay otras opciones que podría ser como cambiar la tipografía. Tengo esos 3 tipos. Hacer más pequeño el texto o hacer de ancho completo la página. Entonces ahora sí se eliminaron esos espacios grandes en blanco que teníamos a los costados. Muy bien. Ahora que ya tenemos más grande la ventana, vamos a crear poco a poco esta tabla. Aquí pondríamos el título de la tabla, por ejemplo, lista de clientes. Esta primera columna es la única que no se puede eliminar, pero básicamente es como el identificador de la tabla. En este caso vamos a poner como nombre del cliente. Podemos ir agregando más columnas. De momento solo tenemos una por defecto adicional, pero podemos ir creando más. Esta se llama tags. Voy a cambiar el nombre y le pondré algo como estado. Y a esta de estado
vean que aquí en cada una de las columnas voy a poder hacer lo siguiente: convertirla a distintos formatos, que serían una columna de tipo texto, es decir, que lo que voy a ingresar es solo texto, de tipo número, como que vaya a incluir dinero, o bueno, montos, o tipo seleccionar, que serían como elegir categorías, multiselect, que sería como de categorías, pero que puedo elegir varias a la vez, una fecha, mencionar a una persona, agregar un archivo, hacerlo tipo checklist, agregar una URL, un correo o un teléfono. También tenemos fórmulas avanzadas que ahorita vemos brevemente. Por ahora voy a crear este tipo checklist, y este que es de estado voy a ponerlo detrás del nombre del cliente, como para decir si ese cliente ya fue o ese cliente como tal ya fue atendido o ya fue completado, o dependerá de qué es lo que estemos definiendo. Por ahora que ya tengo el nombre del cliente acá, voy a colocar una columna más haciendo clic en el más, y voy a ponerle el nombre de servicio. Básicamente aquí lo que puedo decir es cuál es el tipo de servicio que se está ofreciendo a este cliente. Por ejemplo, digamos que este cliente se llama, no sé, voy a ponerle Miguel. Y en el caso de Miguel, el servicio que le estamos ofreciendo, por ejemplo, podría ser desarrollo web. Muy bien. Pero si notan, ahorita que escribo desarrollo web, solo se ve como texto. Yo quisiera que esto fuese algo que yo pueda elegir, como que ya esté guardado, para que cada vez que tenga que elegir algo en esta columna, automáticamente me recomiende elegir una opción. Por ejemplo, si yo cambio el formato de servicio de esta columna de servicio, en lugar de que sea texto, que sea select, entonces ahora como que se subrayó un poco este texto. Es porque tiene un color. Voy a cambiar el color acá, ponerle por ejemplo verde, y ahora ya puedo trabajar en esta columna eligiendo las opciones que hayan. De momento solo está desarrollo web, entonces si yo fuese a elegir otra columna acá abajo, por ejemplo aquí puedo poner María, y cuando elijo el tipo de servicio podría elegir este, pero necesitamos más servicios. Por ejemplo, digamos que el servicio que se le ofreció a María fue diferente, fue sobre diseño de logo. Y aquí tenemos a otra persona que podría ser Carlos. Y le ofrecemos un servicio sobre redes sociales. Y a este también le podemos cambiar el color. Ya cada vez que nos metemos a estas columnas o alguna de esas celdas, podremos ver todas las opciones y editar esto. Entonces ya tenemos el nombre del cliente, el servicio que le ofrecimos. Podríamos también elegir la fecha en la que inició el proyecto. Pondremos fecha de inicio. Vamos a la columna, cambiamos a formato fecha, y ahora podemos elegir que inició. El de Miguel, por ejemplo, inició, digamos, en hoy, 1 de noviembre. Podemos elegir que el de María inició el 25 de octubre y el de Carlos inició el 31 de octubre. Muy bien. Podría también incluir la fecha y una fecha de finalización. De momento, digamos que en el caso de Carlos ya terminó el proyecto, entonces activamos fecha final y colocamos que terminó hoy. Listo. Entonces ya el de Carlos terminó, y como terminó podríamos marcar acá que está con un check, que está listo. Ahora podemos agregar otra columna, digamos de contacto. Por ejemplo el teléfono. Y vamos a elegir el formato de teléfono. Entonces puedo ingresar acá, 8524, o sea, algún teléfono. Luego aquí, otro teléfono. Eso es un ejemplo. Lo bueno es que a la hora de elegir el formato teléfono es que podríamos ver este botón para darle clic en llamar. Entonces ya la celda detecta que es un contenido de tipo teléfono y no que es un número cualquiera, sino que es un teléfono en sí. Podemos agregar también, digamos que el correo. Voy a elegir email. Y aquí coloco, digamos que sería el de Miguel, es miguel@empresa.com. Podemos copiar y pegar una celda, simplemente nos posicionamos encima de una
control C y luego control V en el otro lado. Podemos darle doble clic y aquí cambiar, digamos que este es empresa 2 y este empresa 3, por ejemplo, nada más para ir llenando esta información. Y aquí Carlos, ok. Ahora que tenemos estos correos, vemos que también hay una opción para enviar correo, hay como un botón, por lo mismo, porque la columna que elegimos es de tipo correo y no de tipo texto. Podríamos seguir agregando más información, digamos que el sitio web del negocio de esta persona, en caso de que tenga un sitio web, y para ello podríamos usar la opción de URL. Y aquí pondríamos el sitioweb.com de cada uno. Muy bien. Esto es lo que podemos hacer, por ejemplo, con una tabla sencilla para, digamos, clientes. Y lo interesante es que si vamos a la columna principal, que es la que vimos al inicio, y que colocamos como nombre del cliente, aquí yo podría ver un botón de Open. Al darle clic, entro, digamos, que a una tarjeta que tiene más información o que podría incluirle más información. Aquí yo podría ir ingresando todo tipo de texto. Entonces, por ejemplo, voy a crear un texto normal. De hecho, siempre que escribo, automáticamente Notion elige esta opción de texto normal y puedo escribir como detalles del cliente sobre las preferencias del servicio que desea. Okay. Básicamente aquí escribiría un montón de cosas, puedo seguir escribiendo y podría ir teniendo más información alineado a este cliente que me ayude a desarrollar el proyecto de la mejor manera. Y también podría incluso tener tablas, voy a crear otra tabla por ejemplo, aquí adentro. Entonces puedo ir de cierta manera haciendo más y más profundidad dentro de una tarjeta. Voy a salirme de acá, hago clic afuera y ahora lo que quiero que vean es que esta tabla que acabamos de hacer yo podría convertirla o visualizarla de otra manera. Aquí a la derecha hay un botón que dice Add View, que sería como agregar una visualización. Si elijo la opción siguiente ya tengo la opción de tabla, tengo la opción de Board, Timeline, Calendar, List y Gallery. Entonces voy a elegir Board y le doy Crear. Ahora lo que hace Notion es detectar qué tipo de categorías he elegido de cierto tipo, como la que pusimos antes de desarrollo web, diseño de logo y redes sociales, y esas las coloca como si fuesen columnas. Y en cada una de esas clasifica las filas que ya teníamos en la tabla. Es simplemente una manera de ver la información. Y adentro de cada tarjeta podemos ver la información que está adentro. Tal y como lo veíamos, si doy clic de nuevo acá en View o Vistas y doy a la opción de Default o la que era predeterminada, me devuelvo acá. Básicamente es una manera de ver la información de otra forma. Voy a agregar otra vista, por ejemplo la de Timeline, le doy crear y ahora veo en la línea de tiempo los diferentes proyectos. Entonces el de María está el 25, el de Carlos del 31 al primero y el de Miguel el primero, que no han terminado. Es una forma como más fácil de verlo en el tiempo. También puedo agregar la del calendario. Y aquí de igual manera, aquí a Miguel y a Carlos ya los veo en el 31 y el 1 de noviembre. Luego puedo agregar otra vista, poner tipo lista. Tipo lista es como si fuese una tabla, pero mucho más sencillo. Simplemente esta información inicial. Y en el caso final de la visualización sería galería. Galería básicamente es como eso, tener un cuadrito por cada una de las filas que teníamos en la tabla. Y puedo darle clic de igual manera a cada cuadrito e ir a ver esta información que ya habíamos creado previamente. Muy bien, voy a volverme a la vista principal, o la que es por defecto. También puedo eliminar estas vistas o moverlas para arriba y para abajo. Y por ahora ya hemos visto básicamente cómo funcionan las tablas y cuáles son los tipos de vistas. Ahora que ya tenemos esta lista de clientes, digamos que vamos a hacer otra sección que hable de estándares que tenemos que seguir dentro de nuestro negocio. Por ejemplo, si hago un encabezado tipo 2 y elijo estándares, adentro podría tener, digamos que varios checklists. Entonces voy a elegir slash y elijo un checklist. Bueno, antes de elegir un checklist, voy a también escribir mejor un
una lista de ese tipo numerada. Entonces este primer checklist le voy a poner el nombre de abrir el negocio. Entonces digamos que todos los días tenemos que llegar a abrir el negocio y hay un proceso a seguir. Ese proceso a seguir usualmente es repetitivo. Entonces podemos tener un checklist para asegurarnos de que nunca nos falte nada por hacer. Entonces, ahorita yo di enter y me crea el punto 1 ya lo creó. Ahora me creó el punto 2, pero yo no quiero eso. Quiero un checklist. Entonces, lo que hago es clic acá en los 6 puntos y tengo la opción de eliminar, duplicar o convertir a turn into. Y aquí es donde yo puedo elegir que haga un checklist. Aquí lo tengo. Muy bien, ¿qué puede ser que escriba en este checklist? Podría ser abrir las puertas, luego guardar los candados que estaban en las puertas, encender las luces, tal vez es un negocio que es muy oscuro, no sé, revisar las cámaras de seguridad, y así puedo seguir con cada uno de los puntos. ¿Con qué fin? Básicamente para que yo luego, porque Notion lo puedo trabajar desde el celular también. Entonces yo desde el celular o desde la compu, al final de hacer la apertura del negocio, podría fijarme si ya completé cada una de esas tareas e ir marcándolas. Entonces yo puedo decir, ok, ya abrí, ya guardé los candados, ya encendí las luces, ya revisé las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Y de esta manera podemos asegurarnos de que no se nos vaya a olvidar algo, que usualmente ocurre cuando no tenemos una lista para trabajar como referencia. Ahora digamos que queremos hacer una lista más como otro estándar, pero no queremos colocarlo debajo de este, queremos colocarlo a la par. Muy bien, podríamos hacer lo siguiente. Yo puedo hacerle duplicar a este, el de abrir negocio, y voy a moverlo completamente a la derecha para que aparezca como este color de azul de una barrita. Básicamente me está diciendo que ya estoy completamente a la derecha de aquel. Y aquí voy a ponerle otro nombre. Este puede ser el checklist que hay que seguir cuando se crea una factura. Entonces, crear factura a cliente. Y entonces, si doy enter, ven que automáticamente se movió este espacio aquí también. Eso es porque los únicos dos bloques que están uno junto al otro son este de aquí y este. Estos no. Es decir, estos están, por decirlo de alguna manera, en una sola fila. Vean, aquí lo pueden ver. No, voy a marcar todo. Todos estos están en una misma fila. ¿Cómo hago para que estén debajo de este nada más? Muy sencillo. Simplemente los marco todos y luego con los 6 puntos de cualquiera de estos arrastro debajo de abrir negocio. Y listo. Ahora si marco todo esto, ven que ya tengo 2 columnas y puedo seguir trabajando. Esto lo puedo convertir en un checklist y empezar a definir, como en el caso de crear factura, bueno, solicitar datos del cliente. Luego puedo escribir específicamente cuáles datos del cliente. Otro paso puede ser corroborar el monto del pago y así podemos seguir. Esto es un ejemplo, es muy general, pero básicamente les da la idea de cómo se puede ir trabajando. Otra cosa es que estas opciones no necesariamente están debajo de crear factura. Vean que no se ven como este de aquí, que está como un poquito más a la derecha, los cuadritos con respecto al 1. Aquí no. Es porque estos siguen estando al mismo nivel que crear factura. Puedo ponerlos debajo simplemente arrastrando, así. Uno a uno. O básicamente, bueno, este lo puse debajo del otro. Totalmente, o sea, como dentro de ese otro. Pero no es lo que quiero es que esté justo debajo de este y listo. Voy a eliminar este de acá. Miren. Ahora sí. Ahora sí ya quedó debajo. Básicamente, esa es una manera de tener información como en columnas. Podría quitar esto del punto, digamos que yo no quisiera que fuese un 1, porque no quisiera que fuese en el formato de numerado de lista, sino que fuese nada más así. Puedo cambiarlo aquí también. Bullet list y ya lo tengo con un punto. Muy bien. Eso es básicamente lo que podríamos hacer con checklists y que ayudan mucho en todo tipo de tareas que sean repetitivas. Ahora vamos a crear otro tipo de información. Por ejemplo, una lista de preguntas frecuentes que nos hacen los clientes. Entonces vamos a hacer otro heading, otro encabezado 2 y le llamamos FAQ o preguntas frecuentes por las siglas de cómo se dice en inglés. Entonces, en esta sección de preguntas frecuentes, voy a dar enter,
Pero vamos a ver un momento algo. Si yo marco todo esto, me doy cuenta de que FAQ está debajo de esta columna. Y yo no quisiera que esté debajo de estas dos columnas. Quisiera que esté como en una fila nueva, como una sección nueva. Entonces podría agarrar esta opción de FAQ, bajar hasta que vea la línea de lado a lado. Eso quiere decir que ahora sí estoy completamente debajo de estas dos columnas que hice antes. Y para poder diferenciarlo aún más, podría crear un divisor. Entonces voy a buscar el divider, aquí está. Y este divider lo voy a colocar encima de FAQ. Y listo, ya puedo ver que hay una diferenciación entre esta sección y esta. También podría duplicar este divider o divisor y llevarlo justo arriba de estándares. Entonces ya tengo dividido estándares de FAQ. Entonces acá en preguntas frecuentes, ¿qué puedo colocar? Digamos que sean preguntas que nos hacen usualmente los clientes y que tenemos que estar repitiendo. Bueno, podemos crear un formato de este tipo, que sería el toggle list, tipo acordeón, por ejemplo. Y digamos que una pregunta que nos hacen mucho es ¿cuáles son los medios de pago? Entonces, ¿cuáles son los medios de pago? Y entonces adentro, bueno, si doy enter, me va a crear otro de los acordeones. Puedo colocar, por ejemplo, otra pregunta, y ahorita vamos a ver la respuesta que podemos agregar adentro. Pero otra pregunta podría ser, ¿cuáles son los paquetes de servicio? Como, ¿qué paquetes de servicio ofrecen? Muy bien. Muy bien, entonces ahora para escribir adentro simplemente hago clic en esta flechita y escribo la respuesta. Digamos que los medios de pago son por Simpe Móvil, puede ser también por transferencia normal, puede ser por PayPal, etc. Si hago pequeño esta opción, puedo notar que este de aquí abajo está como con un color más tenue que esta otra triángulo. Eso es porque este ya tiene una respuesta dentro, pero este no. Entonces en este, ¿qué paquetes de servicio ofrecen? Bueno, ponemos paquete 1, paquete 2, paquete 3. Muy bien. Podemos ir creando para abajo cada uno de estos contenidos. Y todo está dentro de este bloque. Esta es una manera de poder tener como preguntas frecuentes de los clientes y fácilmente podemos venir aquí, copiar y pegar la información donde la ocupemos o simplemente tenerla a la mano cuando tenemos que ayudar con alguna consulta a un cliente o cuando tenemos que entrenar a alguien para que atienda a los clientes. Ahora, por ejemplo, podemos ver qué podríamos hacer dentro de alguno de los clientes. Digamos que en el caso de María, queremos hacer una tabla que nos permita ver los pagos que nos ha ido haciendo del proyecto. Entonces, voy a bajar y voy a crear una nueva tabla. A esta tabla le puedo poner el nombre de lista de pagos y en la primera columna le pongo pagos. En la segunda columna podría colocar algo como estado, básicamente como antes, lo paso acá atrás y elijo la opción de que sea tipo checklist. ¿Para qué? Para confirmar si el pago está hecho o no. Luego voy a hacer una tercera columna que sería fecha del pago. Importante. Una columna adicional que podría ser el monto. A esta del monto, bueno, la pondría como tipo número para poder agregarle el símbolo de la moneda. En la fecha de pago nos falta colocarla tipo date, fecha. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Bueno, vean que toda esta información que estoy agregando ahorita se está viendo como una ventana flotante. Yo puedo hacer esto más grande yendo aquí arriba donde dice Open as a Page o abrir como página. Le doy clic y ya lo veo en página completa. Ya vimos antes cómo podíamos hacer esto de ancho completo. Simplemente vamos a los 3 puntos y damos Full Width, que sería de ancho completo. Ahora que ya tengo el ancho completo, voy a continuar agregando más columnas. Luego del monto podría colocar una que diga, digamos, el impuesto. Puede ser algún tipo de impuesto que se ocupe de agregar. Este todavía no lo voy a definir porque vamos a ver que podemos trabajarlo como fórmula. Ya casi lo hacemos. Y luego el último podría ser el total, que sería como la suma del monto más el impuesto.
Muy bien, vamos a dejarlo así como total. Ok, por ejemplo, tenemos pago 1, el cliente. Luego la fecha del pago, digamos que fue, este proyecto empezó el 25 de octubre, digamos que fue entonces el 25 de octubre el primer pago. Siempre es bueno iniciar un proyecto hasta que se haya hecho el primer pago. Entonces, bueno, tenemos esto, fecha del pago. Y en el monto, digamos que eran $350. Pero ven que ahorita aparece como 350 sin el símbolo de dólar. No es problema, hacemos clic en la columna y vamos a formato de número o format number. Aquí podemos elegir entre un montón de opciones. Yo voy a elegir el que es US Dollar. Entonces ya lo tengo en formato de dólar. Voy a hacerlo más pequeño. Y en este impuesto voy a calcular, por ejemplo, un impuesto. Digamos que este impuesto aquí en Costa Rica es el IVA. Bueno, por ejemplo, el impuesto al valor agregado es de un 13%. Entonces digamos que este es un impuesto de 13%. Y voy a calcularlo como tipo fórmula. Voy a hacerle clic de nuevo. Y aquí en formato o el tipo de propiedad voy a elegir esta de tipo avanzada. Hay varias opciones, pero básicamente ahorita queremos usar esta fórmula. Es como un Excel. Yo puedo elegir cálculos a partir de las demás columnas que tiene la tabla. Entonces doy clic en, ahora que ya la convertí como fórmula, voy a darle clic de nuevo y voy a darle aquí donde dice editar fórmula. Esta opción de editar, al igual que vimos con el caso del monto, cambia según el tipo de columna que yo tenga o no existe si la columna no amerita algún cambio en el formato. En este caso, hacer una fórmula así, ¿qué es lo que cambiaríamos? Justamente la fórmula que se calcula en esa columna. ¿Qué voy a usar ahorita? Voy a usar, aquí tengo a la izquierda las diferentes columnas que tengo en la tabla y aquí abajo constantes que podría utilizar como o pi o verdadero o falso, que me permitiría colocar un checklist automáticamente en esa celda, y otros operadores como en el caso de si usted ya ha trabajado con Excel, puede conocer lo que son if o básicamente algunas opciones de fórmulas básicas como sumar, restar, multiplicar, dividir y otro montón de opciones que nos permiten, porque por ejemplo concatenar o unir textos, extraer un texto. En este caso vamos a elegir el monto, la columna de monto, y la vamos a multiplicar con el símbolo del asterisco por 0.13, que sería como el 13% de ese monto. Entonces 0.13. Incluso ven que si pongo una coma no me dejaría, aquí está el botón de aceptar, no me deja aceptar porque él solo permite punto como símbolo o signo de separación de decimales. Y le doy done. Vean lo siguiente, ya me calculó el 13% de 350, pero no me muestra el símbolo del dólar. Para poder solucionarlo únicamente tendríamos que hacer clic aquí donde dice el número y elegir el tipo de formato. Listo, ya elegimos US Dollar o dólares y básicamente ya toda la columna entiende el formato. Ahora aquí en total lo que queremos es sumar ambas columnas, la de monto y el impuesto, para ver el total. Si hacemos clic en la columna podremos cambiarlo a fórmula y una vez en fórmula podríamos hacer clic en la columna o en cualquiera de las celdas y automáticamente se abre la ventana de la fórmula que aplica para todas las celdas. Siempre que uno hace una fórmula, esa fórmula o el formato de la columna aplica para toda la columna. En este caso vamos a necesitar sumar monto, usamos el símbolo de más e impuesto. Ahora le damos done y listo. Ya tendríamos la suma de estos dos, que sería el precio final. Vamos a cambiar el formato del número, dólar, y listo. Ya tenemos el total del pago. De igual forma podemos hacer así con cada uno de los pagos. Pago 2, pago 3. Digamos que este monto iba a ser igual para cada uno de los pagos, entonces lo copiamos y lo pegamos. Y bueno, digamos que el último era de 300, nada más. Y ahora en el caso de la fecha, podemos elegir la fecha tentativa. Digamos que la fecha sería el 9 de noviembre, el segundo pago, y el 23 de noviembre, el tercer pago. Voy a hacer un poco más ancho esto. Y podría aquí definir que el pago 1 ya está hecho, pero faltan esos dos pagos. Eso es una forma de poder tener ordenado cada uno de los pagos según el tipo de cliente. Muy bien, ahora que ya tenemos esto así,
podríamos calcular, por ejemplo, los totales. Entonces vean que aquí abajo hay una opción como de calculate o calcular, y cada vez que me posiciono encima se ve como un campo de esos debajo de cada columna. Entonces si yo voy directamente a este de números, por ejemplo los montos, puedo darle clic y veré la opción de poder contar todos los objetos, todos los valores que hay en esa columna. También contar solamente los que sean valores o valores únicos o las casillas vacías, etc. Y entre ellos está la opción de, por ejemplo, sumar. Entonces si le doy sumar, aquí vería el monto total que estaría pagando el cliente por el proyecto. Aquí también puedo hacer lo mismo para ver el total del IVA o el impuesto que está pagando. Y aquí podría ver el total final ya con el impuesto que se está pagando. Esto es muy útil porque, bueno, aquí también podría ver la cantidad de pagos. Puedo elegir contar todo y me dice 3 porque son 3 valores lo que hay acá. De esta forma voy a poder tener como un resumen de la tabla. Y si quisiera analizarlo aún más, podría ir aquí a los 3 puntos y exportarlo como CSV, que es básicamente el formato que podremos usar con Excel, y a partir de ahí empezar a editar desde Excel esta base de datos. Y también podría crear otro tipo de columna de tipo avanzado. Por ejemplo, tenemos la de relación. Esto me permite relacionar esta base de datos con alguna otra base de datos que tenga, por ejemplo la de lista de clientes. Le doy crear relación y básicamente lo que podría hacer es que al darle clic en la celda, podría decir que esta fila de este pago está relacionado a una persona en específico, en este caso a María. Y de esta manera aquí quedaría una relación que si yo hago clic aquí me llevaría a la tabla donde está María, que es en lista de clientes, para ver quién es María y la información detallada. En este caso no tendría mucho sentido porque estoy trabajando ya directamente en María. Pero por ejemplo, si tengo una lista de proveedores y una lista de productos que compro a proveedores, podría relacionar la lista de productos con respecto a proveedores y así tener dos tablas separadas con información de valor pero que se relacionan. Muy bien, voy a devolverme, control Z. Voy a crear otra columna, por ejemplo, de tipo, bueno, está la de roll up. En este caso básicamente nos permite resumir información desde otra tabla. Eso lo vemos después en otro video un poco más detallado, pero básicamente es como la opción de relación, pero para traer información de una tabla que ya relacionamos. Esto es un poco enredado, pero luego con más ejemplos lo podemos ir viendo en más detalle. Estas últimas opciones son un poco más sencillas, simplemente nos permiten ver cuándo fue creado esta fila. También si voy a editar y le digo en lugar de fecha de creación, puedo ver cuál fue la persona que lo creó. En este caso va a aparecer que fui yo. Si voy de nuevo, puedo ir a crear cuándo fue la última vez que se editó. Y también podría ver con la otra opción quién fue la última persona que lo editó. Eso es muy interesante porque podríamos siempre tener presente o llevar registro claro de quién está editando nuestra información en caso de que trabajemos con equipos. Y es una manera de siempre tener ese control. Pero bueno, en este caso voy a eliminar la columna. Doy clic aquí en la columna. Me aparece la opción de eliminar, duplicarla, esconderla. Podría insertar una columna más a la derecha o insertar una columna a la izquierda. Y también podría ordenar la información. Yo también puedo hacer filtros en la tabla para siempre tener como el orden que más me guste, igual a como se puede hacer en Excel. Por ahora lo que voy a hacer es eliminarla. Doy clic en eliminar. Me pregunta que si deseo eliminar, que sí. Ahí ya la eliminé. Pero si por alguna razón me equivoqué, puedo darle control Z. Pero voy a volver a eliminar. Control Shift Z y listo. Aquí a la derecha podría buscar información en caso de que sea una tabla muy grande. O también podría expandirla, abrirla como una página en pantalla completa. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que voy a volver al tablero principal o al espacio de trabajo principal que es Crobana. Vean que ahorita estamos en María. María está dentro de lista de clientes, que es una tabla, y voy a ir directamente a Crobana. Y vemos toda esta información que ya tenemos creada. Aquí es importante lo que podríamos hacer, porque vean que hemos ido a niveles de mayor profundidad usando las tablas. Pero yo podría crear, aquí abajo por ejemplo, una página nueva o un enlace a una página nueva. Simplemente activo el slash y voy a página. Esto me lleva a una página nueva. Puedo ponerle por ejemplo equipo, como nuestro equipo de trabajo, hacerle un emoji, poner no sé, algún
ejemplo, podría ser el de... Y podría agregar una imagen de portada. De momento no lo voy a hacer, pero básicamente aquí podría empezar a crear más contenido, incluso otra página. Y conforme vaya creando páginas, vean que cada vez voy entrando a un nivel mayor de profundidad. Entonces, si regreso a Acrobanas y bajo, aquí tengo esta de equipo, que podría moverla para diferentes lugares, o incluso podría tomar información que hay acá afuera. Digamos que yo escribo aquí el nombre de algunos de los del equipo, Jonathan, Elena, por ejemplo. Los puedo marcar ellos dos y arrastrarlos y soltarlos encima de esta página. Automáticamente entrarían acá. Bueno, también tengo esta que hice antes, una página que no usé, voy a eliminarla. Y aquí tendría estos dos bloques de texto, que podría transformarlos en otro tipo de información. Pero es una manera de ver que siempre puedo navegar entre los distintos niveles de páginas y también puedo agregar información directamente a una página con solo arrastrarlo. Esa es una gran ventaja porque siempre puedo hacer esto, el poder de cierta manera marcar objetos. Y otro punto importante es que si hago algo por equivocación, digamos que yo marqué esto y lo eliminé, ahí, puedo darle control Z y listo. Lo menciono porque, por ejemplo, con Trello, esto no ocurre cuando uno elimina un checklist o algún punto de un checklist, por ejemplo que yo eliminé este, no puedo darle control Z, aquí sí. Aquí con Notion sí se puede hacer. Ya hemos prácticamente visto la mayoría de opciones que tiene Notion, hemos creado tablas, hemos creado fórmulas, muchas opciones que suelen ser como las más complejas de ver al inicio, pero vemos que de manera práctica se pueden aprovechar de muchísimas formas. Y algunos puntos adicionales a ver es que podríamos crear una tabla de contenido. Yo voy a ir aquí arriba, encima de clientes, voy a darle Enter, y aquí arriba de clientes voy a elegir tabla de contenido. Está, creo que ya me la brinqué. No, está más abajo. Aquí, tabla de contenidos, le doy clic y automáticamente me carga estos títulos. Me pone clientes, que era un encabezado 1, y estándares y FAQ, que son encabezados de tipo 2. Si hago un encabezado de tipo 3, digamos que aquí hubiese hecho, en lugar de una página de equipo, fuese un encabezado de tipo 3, heading 3, pongo equipo y voy arriba. Veo que ahora equipo ya está dentro del encabezado 2. Eso es una manera de ir llevando la jerarquía de textos dentro de un documento, usar esos encabezados, por eso son importantes. Y la tabla de contenidos básicamente detecta dónde están y los resume para que yo fácilmente con dar clic en alguno de estos, por ejemplo en FAQ, me lleve automáticamente a esta sección. Esto ayudaría mucho, por ejemplo, si llevamos un curso de algún tema, podemos organizar toda la información con encabezados y luego tener una tabla de contenidos para fácilmente ir entre cada una de esas secciones. Otras cosas sencillas que podemos hacer, que es bueno mencionar, sería por ejemplo agregar una imagen. Yo podría bajar acá y está la opción de agregar una imagen. Podría elegir una imagen de una base de datos o podría cargarla de la computadora. Podría hacerla más pequeña, será ancha o más como yo guste, y podría ponerla por ejemplo a la izquierda de este texto y aquí empezar a agregar otro tipo de información. Es una manera de poder ir yo personalizando mi espacio de trabajo. Ya esto queda como a la creatividad de uno. Por eso me gusta Notion, porque puede uno crear un tablero tan complejo como uno quiera o lo más simple, pero nunca va a tener información extra porque es uno el que va creando los bloques. No hay como botones que quedan ahí sin uso. En Trello o en Asana o algunas de esas herramientas me ocurre que cuando entro a la plataforma hay opciones que yo no uso, que no suelo usar dependiendo del proyecto. Entonces no me gusta ver que esas opciones están ahí sin usarse. Aquí no, aquí yo puedo tener únicamente lo que necesito porque lo voy creando poco a poco por medio de bloques. También podría elegir, digamos que esas 3 líneas que tengo acá hay que borrarlas, pero todavía no, porque resulta que digamos que es un checklist. Entonces voy a marcar estas 3, lo voy a convertir en checklist. Y esos checklists, digamos que hay que borrarlos después de terminarlos o que hay que completarlos. Entonces yo podría elegir un recordatorio, date o reminder, y le digo
que me recuerde automáticamente este tema para recordarme hoy mismo o mañana a las 9 am. Puedo elegir también, puedo elegir darle clic a cualquiera de esos dos y luego darle clic de nuevo para elegir otra fecha. Digamos que me acuerde el miércoles a las 10 y listo, le doy clic afuera. Entonces el miércoles a las que no quedó a las 9, a las 10, ahora sí, doy enter o clic afuera y ahora sí, a las 10 am va a llegarme un recordatorio de notificación a Notion. Si lo tengo en el celular, la aplicación me va a llegar en el celular de esto. Entonces yo al darle clic básicamente a esa notificación me va a traer ese tablero específicamente a esta área, y eso va a ser muy útil cuando tenga que trabajar en algunas áreas específicas de Notion y yo quiero hacer un recordatorio justamente a esa parte o decirle a alguien más que revise eso. ¿Cómo puedo decirle a alguien más que revise aquí? Simplemente hago un slash y voy a mencionar a persona. Ahorita solamente me aparece una persona que soy yo, es porque soy el único miembro de este espacio de trabajo, pero puedo mencionarme a mí mismo también o mencionar justamente a la persona que aparezca en esa lista. ¿Cómo puedo compartirle esto a más gente? Podría ir aquí arriba en Share y desde aquí podría escribir un correo, por ejemplo, de alguien más. Digamos jonathan@gmail.com, por ejemplo, y le doy a invitar. En el momento en el que le doy a invitar, le va a llegar una notificación para que él pueda comenzar a ver este tablero en el que estoy. Podría elegir la opción de que pueda editar, o de que solamente pueda comentar, o de que pueda únicamente ver. Además, es importante considerar que cuando yo comparto algo, se comparte únicamente esta página en la que estoy y todo lo que haya adentro de esa página, es decir, los demás niveles de profundidad. Entonces, todas estas opciones que están acá aplican para la página en la que estoy, mientras que el panel de aquí a la izquierda es en general todo lo que opciones que puedo aplicar a Notion. Pero siempre aquí a la derecha, shared, comentarios o recordatorios o favoritos, o estas opciones de acá que puedo ir explorando poco a poco, como regresarme en el tiempo, importar información, exportar. Puedo exportar toda esta información como formato PDF también. Básicamente todo lo que está acá aplica exclusivamente para esta página en la que estoy ahorita. Entonces, cuando quieren compartir algo, si nada más quisieran compartir, por ejemplo, el contacto de Miguel, podrían compartir específicamente este de Miguel y yo podría compartírselo, digamos, al cliente, a Miguel como tal, para que él pueda compartir información aquí conmigo importante del proyecto. Entonces es una manera de yo poner aquí miguel@empresa.com y ya ese cliente podría empezar a editar o ver la información que tengo de él para que pueda decirme si todo está en orden y así continuar con el proyecto usando información veraz. Muy bien, voy a salir de acá. Ya habremos completado todas las opciones que básicamente, o la mayoría de opciones que tiene Notion. Aquí a la izquierda, algunas opciones adicionales que podríamos ver es que hay un basurero donde podemos encontrar todo lo que hemos eliminado o restaurarlo, ya sea en general de todas las páginas o específicamente de esta página lo que hayamos eliminado. Como todavía no hemos eliminado nada, no aparece. Podría importar información, es decir, traer información de otras aplicaciones como de Trello, de Asana, de Dropbox, de Google Docs. Toda la información que ya tenemos en otro lugar, no es necesario que lo copiemos manualmente de allá hasta aquí, sino que podemos importarlo automáticamente con alguna de estas opciones. Y también tenemos otras opciones aquí como buscar. Podría buscar algo brevemente. Aquí me dice cuáles son las páginas que recientemente vi. Podría ver todas las actualizaciones que se han dado. Por ejemplo, aquí en todos puedo ver todos los cambios que se han hecho. Y en settings podría ver entonces todas las configuraciones de la cuenta, como subir la foto, cambiar el nombre, el idioma. El idioma solo hay dos, entonces inglés, bueno, hay tres, pero creo que ninguno de esos dos ahorita nos va a ayudar mucho. En mi caso todavía no sé ni coreano ni japonés, pero en inglés es el que vamos a trabajar. Y en apariencia podríamos usar la versión del modo oscuro para poder evitar que se nos canse más la vista. Y hay otras opciones que podemos ir explorando. Voy a hacer clic afuera y acá puedo ver que tengo el botón para crear más páginas, o también podría
crearlo a partir de una plantilla en templates. Hay muchísimas plantillas, aquí a la izquierda ven todas las opciones o categorías que hay y cada una de estas podemos revisarla brevemente antes de importarla. Darle aquí en usar this template y básicamente Notion lo que hace es copiar este contenido en una página nueva para nosotros. Y aquí está, aquí aparece a la izquierda y aquí aparece el contenido y puedo ir explorando lo que ya hay acá e ir editando. Yo honestamente no uso las plantillas porque creo que no se adapta al tipo de contenido que uso, pero ustedes pueden ir explorando. Con eso estaríamos abarcando la mayoría de opciones que trae Notion. Hay otras cosas, por ejemplo, cuando compartimos algo, que aquí nos va a aparecer otro digamos que tablero o espacio de trabajo. Es decir, va a ser el tablero de la otra persona. Digamos, si alguien nos comparte algo, aquí aparecerá ese tablero de esa otra persona. Podremos ingresar ahí y ver lo que nos ha compartido. Entonces, si queremos que algo de lo que nos comparta alguien aparezca específicamente en un tablero nuestro, podemos crear accesos directos, que básicamente sería esta página de aquí, digamos. Voy a darle copiar, link. Voy a irme, por ejemplo, aquí adentro en la tablera de Carlos y aquí voy a darle pegar. Cuando lo doy pegar me pone la opción de como simplemente pegarlo. Si lo doy a clic simplemente se pega como un enlace, pero lo que voy a hacer es puedo mencionar la página o un link a la página. Ahorita lo que quiero es un link a la página. Quiere decir que si le doy clic desde aquí a ese enlace que aparece como una flechita, es como un acceso directo, me lleva automáticamente a equipo. Eso podríamos hacer si tenemos espacios de trabajo compartidos, es decir, que alguien nos comparte un espacio de trabajo. Para que aparezca ese espacio de trabajo en algún área que nosotros queremos en específico, podemos usar los accesos directos para no tener que copiar toda la información o no tener que estar cambiando una ventana a otra, sino que podemos tener todo en un mismo lugar con accesos directos. Y si ocuparan ver más información, acá abajo hay un botón de ayuda que también permite como ir explorando más opciones, pero por supuesto intentaré seguir subiendo más videos asociados a esto para ir viendo un poco más a detalle cada una de las opciones, porque como vimos hay otro montón más que podríamos estar usando. Por ejemplo, el poder hacer una frase, eso es muy sencillo, únicamente escribimos un texto y aparece con este barrita aquí atrás. O podríamos ir viendo otras opciones un poco digamos como el call out, que sería poner frase importante o un texto importante. Entonces esto lo hace como resaltar un poco. Puedo cambiar el color. Aquí abajo siempre está como una brocha para cambiar el color del texto o también el color del fondo. Eso también lo puedo hacer con, por ejemplo, estos textos. Puedo darle clic acá, color, fondo y me cambia. Siempre puedo hacer eso con cada bloque, lo que son los colores. Así que de aquí en adelante ya depende mucho de qué es lo que nosotros queremos acomodar en Notion o qué sistema queremos hacer para mejorar nuestro flujo de trabajo. Entre más vayamos explorando estas opciones y probando, más fácil será como ir adaptando el contenido que queremos ordenar en esta plataforma. Así que los invito a que comiencen a explorarlo poco a poco. Y si quisiera cerrar sesión, únicamente voy acá donde dice mi nombre y acá abajo está logout o cerrar sesión. Y listo, terminaríamos con Notion. Cuando tengamos que volver a ingresar, simplemente vamos acá en login y de nuevo ingresamos el correo y la contraseña. Como vieron, Notion es muy versátil, se puede ir acomodando según nuestras actividades del negocio. El objetivo principalmente es organizarnos bien en nuestro negocio y luego comenzar a adaptar esas actividades o tareas en una herramienta como Notion, para que de cierta manera esta herramienta nos facilite la información en el día a día y nosotros podamos ir teniendo una visión más clara de qué está activo, qué falta por hacer, qué información de algún cliente necesitamos compartir rápidamente con la persona que nos ayuda en la parte de servicio al cliente. Básicamente podemos tener todo bien organizado con una herramienta como esta. Yo todavía la sigo explorando porque sigo adaptándola a mi negocio, pero los invito a que comiencen ustedes a conocer un poco más sobre ello. Por supuesto, si les gustó este video, denle un like, coméntenme qué les gustaría conocer más sobre esta herramienta u otra
y también compártanlo con alguna amistad que ustedes sepan que les pueda ayudar con el negocio o proyecto que tengan. Por supuesto, pueden seguir también nuestras redes sociales como Crovana o ir a crovana.com, donde también hay un blog con muchísima información gratuita para que ustedes puedan aplicar en sus emprendimientos o negocios. Muchas gracias, mi nombre es Ricardo Elizondo y nos vemos en el siguiente video.